Beto Saber. Nos acompañan ahora el congresista electo César Combina, de Alianza para el Progreso, y el abogado penalista Carlos Caro. Bienvenidos al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Quiero compartir con ustedes otra declaración bastante desubicada del candidato Castillo, que se sigue proclamando ganador antes de tiempo. Escuchemos. De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido, donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos, y por eso pido también no caer en la provocación. Hay ciertas zancadillas como la subida del dólar, que para mañana va a subir unos puntos más el costo del pan, el costo del pollo, el costo de la vida de la canasta familiar. Mentira, lo que pasa... Bien, él dice no caer en la provocación, pero me da la impresión de que está usando un poquito a sus militantes. César, tú has dicho que en esta elección los influencers o manipuladores de la opinión en determinadas zonas del sur, en Arequipa por ejemplo, han tenido un rol clave, ¿no? Y que además en muchos casos este aparato ya estaba instalado desde Vizcarra. Y esto me trae a la memoria una declaración que hizo aquí Mónica Yaya en una entrevista que le hice junto con Jenny Vilcatoma, 9 de febrero de este año, mucho antes de la primera vuelta, en la que ella nos advirtió, dijo, no va a haber elección, todo este ajedrez está dispuesto para que se haga lo que el lagarto ha decidido, ¿no? Y cuando decía ajedrez se refería a la composición del Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a RENIEC, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que se ha confirmado esta profecía? Nosotros, quienes hemos participado del proceso en primera vuelta, junto con César Acuña, veíamos que la cancha estaba muy inclinada, que era muy raro que se le dé tanto espacio en prime time nacional, por ejemplo, a candidatos que bordeaban el 1%. Acuérdense, por ejemplo, que en un programa, especialmente el programa de la señora Juliana Oxenford, se promovía todos los días un reportaje diferente a candidatos de Perú Libre y de Frente Amplio. Muy sospechoso porque no ocurría lo mismo con Alianza para el Progreso, teniendo 21 parlamentarios y teniendo un candidato presidencial bastante prometedor. Esto ocurrió en la primera vuelta y nos dejó un sinsabor a muchos de los que participamos, pero sabíamos que había una mano atrás, una mano que había estado sembrando para cosechar. Esa mano es la mano del lagarto. Y una mano verde. Una mano verde, una garra realmente. Una garra y con cola. Y esa era la del lagarto. Y hay una situación, por ejemplo, que el día de hoy, conversando con nuestros personeros, hemos estado reunidos con el presidente del partido, César Acuña, y hemos analizado, por ejemplo, el caso de la provincia de Datem del Marañón. Una provincia que en primera vuelta votó totalmente por el lagarto. Misteriosamente aparecieron, fueron a votar muchísimas personas, navegando por ríos supuestamente durante horas y horas, en plena crisis económica, en plena crisis de pandemia, y fueron a votar casi al 90% por el lagarto, y el día de hoy se confirma que Datem del Marañón se tiñó de rojo con el lápiz. Es decir, esto para nosotros no es una sorpresa. Lo que sí nos preocupa es que haya tanta gente tibia que no quiera en estos momentos jalarle las orejas al lagarto, decir lo que se tiene que hacer y sobre todo luchar hasta el final. No se puede permitir ni cantar victoria y no se puede permitir que un candidato de forma irresponsable diga que tiene un conteo oficial de sus personeros. Claro, pues señor, si ustedes han manejado las mesas en la Sierra Sur y en la Sierra Centro como les ha dado la gana, pero eso no es el conteo real. ¿Por qué ha sido posible eso? Ha sido posible, en primer lugar, porque ha habido complicidad desde, no digo desde el Jurado Nacional de Elecciones, sino desde las ODPs, desde los jurados electorales especiales, desde el gobierno anterior de Martín Vizcarra, y también ha habido, desde mi punto de vista, una falta de proyección por parte de Fuerza Popular que sin duda ha tenido mucho apoyo
pero que era la llamada a tener un personero en cada mesa defendiendo. No hay que ser general después de la batalla, pero la batalla no se ha perdido. Hay que decirle a los señores de Fuerza Popular que tenemos que defender hasta el último voto. No importa si es de Castillo o si es de Keiko. El voto popular tiene que estar contado al 100% con todas las actas y no permitir que por leguleyadas nos quieran poner a un presidente sin que haya sido elegido. Doctor Caro, sería bueno que las personas que han tomado esto como una palomillada, esto de suplantar miembros de mesa, rellenar actas de sufragio, hacer que los muertos voten, entre otras, ¿no? Entre otras vivezas, supieran que esto es un delito grave. ¿Cuál es la gravedad del delito de fraude electoral? Y ya sé que la palabra les resulta espeluznante, pero así se llama el delito, ¿no? La trampa en la votación se llama fraude. Las personas que cometen fraude, sea porque suplantan o tergiversan o manipulan los resultados de una mesa de sufragio, ¿qué sanciones tienen? Sí, Beto, dentro de los delitos electorales o delitos contra la voluntad popular hay varias modalidades, ¿no? Compra de votos, etcétera, y una de ellas efectivamente pasa por las falsedades, que pasan o incluyen la suplantación, incluye fraguar la información dentro de las actas, o por ejemplo, emitir votos suplantando personas. Ese tipo de casos están regulados tanto en la ley electoral como en el Código Penal. Y las penas son gravísimas. No estamos hablando de penas inferiores a 10 años. Es decir, los hermanos que llenan los 3 puestos de una mesa, ¿no? Exactamente. Presidente, secretario y suplente son hermanos. Qué suerte, ¿no? A mí nunca me ha tocado ser miembro de mesa y le tocó a 3 hermanos. Claro, en ese tipo de casos, si es que ha habido un direccionamiento para que eso sea así, además de la impugnación que corresponde a las actas, lo que es cuestión ya del propio derecho electoral, desde el punto de vista penal, la Fiscalía puede iniciar una investigación. La hermana del candidato presidencial podría ser miembro de mesa. Muy difícilmente, ¿no? Bueno, ya lo fue. La regulación... Pero es posible, o sea, ¿se permite? ¿No hay acá una flagrante violación, digamos, de la más objetividad, elemental objetividad? Sin duda que hay una cuestión de falta de imparcialidad, y eso es algo que podría cuestionarse a nivel propiamente electoral, pero para entrar a la esfera penal tendría que haber un hecho de falsedad, tendría que haber adulteración en el conteo de los votos, tendría que, por ejemplo, pasar como algo que se descubrió el propio día de las elecciones, que había una persona con 87 actas que ya tenían marcado el lápiz. En ese tipo de casos ya entramos a la esfera netamente penal. Antes de la elección ocurrieron algunos sucesos extraños. Por ejemplo, se hizo público un chat de un grupo, comité de Perú Libre, que estaban coordinando cómo a los personeros se les iba a pagar 150 soles, cómo debían ir tempranísimo para agarrarse, ¿no es cierto?, si es posible, los sitios de los miembros de mesa, y cómo si ganaban ese honorario de éxito subía a 300 soles por personero. Esto lo vimos todos, lo pusimos en todos los programas, en los noticieros, y la OMPE no dijo nada. A la OMPE se le pasó el dato, ¿no? Le pareció irrelevante. Sin embargo, cuando nuestros seleccionados opinan que hay que votar contra el comunismo, les envían unas cartas intimidatorias de varias páginas, ¿no? Combinándolos a decir quién les paga por decir eso. ¿No es obvio que hay una total falta de imparcialidad? Sin duda, porque al haberse propalado esta información, que además circulaba en todas las redes sociales desde hace varios días antes de la elección, yo creo que la OMPE tuvo que haber tomado cartas en el asunto. Tuvo que haber convocado a los personeros del partido en mención, citarlos, pedirles explicaciones, ejercer la labor que cualquier autoridad de fiscalización tendría que realizar. Esa omisión puede ser equiparable a una omisión de funciones, porque ellos tienen el deber de garantizar la imparcialidad ante el proceso electoral, durante el proceso electoral y con posterioridad, es decir, en la etapa en la que en este momento estamos, que son las de las impugnaciones. Haber omitido cumplir ese deber los pone en una situación, desde mi punto de vista, que está en el terreno
de lo administrativo sancionador o disciplinario, pero también eventualmente ante un terreno penal, porque la omisión de funciones, aunque no tenga una pena elevadísima en la legislación penal, es solamente 2 años para las penas que tenemos en el sistema, no deja de ser por ahí un delito que puede incurrir o implicar incluso la inhabilitación del funcionario público. César, tú has hablado de los tibios, ¿no? Que son una tipología muy clásica de nuestra nacionalidad, ¿no? Los que no son ni fu ni fa, ¿no? Ni chicha ni limonada, los que no se comprometen, los que no se mojan, los que prefieren tener perfil bajo y no hacerse problemas, e ir por la vida con bandera de yo no fui. Pero en esta parte del camino, en este momento en el que nos encontramos, no solamente la tibieza es inaceptable, sino que es inaceptable la cobardía. Una cosa es prevenir las peleas y las discordias y otra cosa es no salir a poner el pecho por tu país cuando te das cuenta que te lo están robando. Entonces, eso en política me parece imperdonable y lo estoy viendo con cada vez más frecuencia. Creo que los ejemplos están comenzando a abundar. ¿Qué piensas tú? Muestra algo que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque toda dictadura, todo totalitarismo ha empezado y ha sido producto de un gobierno tibio y de una sociedad tibia. Y es lamentablemente lo que estamos viendo el día de hoy. Un gobierno que no le pudo decir terroristas a los terroristas, que tuvo cálculo político y esta idea de querer quedar bien con todos, de no generar problemas y, como tú dices, ser tibio para cualquier cosa. Y lo estamos viendo también, lo hemos visto mucho en la prensa. Nosotros, y ayer lo recordaba en Twitter, el año 2018 encontramos no solamente a personeros de Perú Libre en los baños de la Merced, en los centros de votación, rellenando las actas con policía y con fiscal, sino también un carro lleno de actas electorales, también en la Merced y en Pichanaki. Hicieron un robo descarado de votos en el 2018, sin embargo, cuando acudíamos a la prensa, ¿qué cosa nos decían? Calma, tú acabas de perder, por eso es que estás denunciando, no te preocupes, esto va a pasar, a alguien le va a importar. Acá tenemos que luchar voto a voto, y quien no luche está perdiendo a su patria, y no solamente eso, está perdiendo su democracia, porque que te roben un voto es que un ciudadano peruano ha sido ultrajado en su derecho de votar. Todo ciudadano que se jacte de ser demócrata, el día de hoy no se puede quedar callado, y hay que recordarlos, hay que recordar quienes el día de hoy están felices aplaudiendo que Pedro Castillo ya se proclame presidente, y a ver cómo se comportarán cuando este señor, Dios no quiera, imponga su modelo marxista-leninista, igual que lo está haciendo, por ejemplo, el día de hoy Nicaragua, en donde todos los candidatos de la oposición nacional a los comunistas están presos solo por ser candidatos de la oposición. Doctor Caro, ha dicho Álvaro Vargas Llosa que es antidemocrático reconocer la victoria de Castillo cuando todavía quedan votos por contar, pero se está ejerciendo una presión, obviamente chantajista, para que ya, de una vez, lo proclamen y se acabe este asunto, ¿no? Ya que se acabe esta tortura, esta agonía, ya, proclámenlo ya, se acabó. A ver, el proceso electoral no ha concluido. Estamos entrando a la etapa de las impugnaciones. Este es un tema que, como decimos los abogados, se va a definir en términos procesales. Esto es 80% derecho procesal, 20% derecho electoral. Los abogados que han impugnado las actas de un lado y del otro tienen todavía que hacer su sustentación ante el Jurado Especial Electoral y eventualmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Especialmente Perú Libre, que ha impugnado montones de votos. Efectivamente, ¿no? Con lo cual no solamente... Con lo cual van a demorar más el proceso. Claro, con lo cual no solamente es irresponsable desde el punto de vista político que el señor Castillo se autoproclame presidente, sin decirlo en esos términos, pero prácticamente se considera ya tal, pero además es porque se está ejerciendo, como tú bien dices, una suerte de presión al Jurado Nacional de Elecciones. Y esto es algo que yo creo, para redondear un poco la idea, que cuando un fiscal tenga que investigar estas cuestiones, estos fraudes que han podido haber en determinadas mesas, tiene que aplicar acá la ley 30.077 de criminalidad organizada. Porque el video que se propaló la semana pasada de orientar la forma en que se iba a impugnar en todas las mesas, ofrecer dinero como un success fee o honorario de éxito, es algo orquestado y organizado, no es algo casual. Consecuentemente, acá hay un plan, desde mi punto de vista, que es acudir a todos los medios legales que puedan existir con la finalidad de tomar el poder
y eso es algo que debe de ser investigado, así como el fiscal Pérez ha investigado a la señora Fujimori por el tema de financiación ilegal como organización criminal y ha pedido la disolución del partido, algo parecido tendría que hacer un fiscal acá en su momento. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias a ambos por haber estado en el programa.